Con esta música a todo volumen partimos Tiempo de Daza, donde vamos a analizar cuál es la norma y cuál es el escenario, ¿no? En qué escenario se está dando esta discusión. Lo primero es ver cuál es la situación actual. Veamos en esta imagen cuál es la situación actual respecto del castigo de la usurpación. Fíjese, la usurpación de inmuebles se castiga en varias hipótesis. La primera, quien con violencia a las personas ocupa un inmueble contra una persona que lo tenga legítimamente. O sea, usted es el dueño o usted lo tiene arrendado legítimamente, viene alguien y con violencia le quita el inmueble. Adivine qué pena tiene hoy día. Usted dice, va a tener cárcel, salir preso. No, tiene una pena de una multa de 11 a 20 UTM. Es una cosa increíble. Lo segundo, imagínese que esto mismo ocurre sin violencia a las personas. Ocupa el inmueble en contra de alguien que lo tiene legítimamente. Es dueño o tenedor lo tiene, digamos, porque se lo prestaron o lo tiene arrendado. Sin violencia, fíjese, multa, de nuevo, de 6 a 10 UTM. Hay otra hipótesis, que es la que acá se habló hace un momento. Sí. Quien, por ejemplo, ocupa el inmueble sin presencia del dueño o de quien lo tiene, arrendatario, o se lo prestaron, qué sé yo, ya lo ocupa y el dueño o el tenedor legítimo vuelve y resulta que se encuentra con esto tomado y repudia esa ocupación, también se sanciona con multa, fíjese, de 11 a 20 UTM. Mire, y esto es bien singular, esto se sanciona hoy día. El que con violencia a las personas, el dueño o poseedor legítimo, ocupa el inmueble contra quien lo tiene o posee ilegítimamente. O sea, alguien tiene mi propiedad ilegítimamente y yo voy y lo ocupo, lo vuelvo a ocupar, con violencia en las personas, también me sancionan, con multa de 6 a 10 UTM. Bueno, obviamente las sanciones son bajas. Acá lo que se está básicamente protegiendo más que la propiedad es la posibilidad de poder ocupar pacíficamente, entre comillas, un determinado inmueble, más allá de la forma como uno haya estado en ese inmueble, lo haya ocupado. Bueno, esta ley cambia esta situación de una manera radical. Veamos cómo lo cambia en la siguiente imagen. Bueno, el proyecto de ley lo que hace es castigar con penas de 3 años, 1 día, 5 años de cárcel a quien ocupe total o parcialmente un inmueble. Ojo, un inmueble público o privado. Esto es bien interesante porque se agregan los inmuebles públicos. Para que usted sepa, el Estado es dueño de gran parte de los territorios en Chile. De hecho, el 52%. Exacto. Si hay un inmueble, ¿no? Una propiedad raíz que no tenga un dueño particular, el Estado es el dueño. Además, de forma permanente o transitoria. Antes se pedía de que fuera con voluntad de permanencia. Con violencia o intimidación en las personas, o ojo, o fuerza. O sea, no solamente cuando se amenaza a alguien o se ataca a alguien, sino, por ejemplo, se rompe un candado, se echa abajo un portón. Esa hipótesis no está incluida hoy día, esto se incluye, ¿no? Y además, también se incluye la hipótesis de que el legítimo tenedor o el dueño se vaya de la propiedad, vuelve y la encuentra ocupada y repudia. Bueno, ahí también se castiga, insisto, con penas de cárcel que van de 3 años 1 día a 5 años de cárcel. O sea, ahora estamos frente a un delito de tomo y lomo, y yo creo que esto es un avance. Ahora, respecto de, además, las circunstancias en que esto se da, también se aplica el máximo de la pena. O sea, estamos hablando de 5 años cuando se da en ciertas hipótesis. Fíjese, acá está la hipótesis donde se agrava, además, el delito de usurpación con la pena. La primera, se impondrá la pena máxima cuando esto ocurra en un lugar habitado destinado a la habitación, ¿no? Que yo diría que es el temor de gran parte de la ciudadanía, ¿no? De que el lugar donde yo vivo o que ocupo, que está destinado a la habitación, puede ser una segunda residencia o domicilio, bueno, también es ocupado, pena máxima. O que se esté obstaculizando una acción destinada a impedir o dificultar la propagación de incendios. Esto es bastante importante, sobre todo por lo que hemos visto respecto de la situación de incendios forestales, sobre todo en los veranos, y el que obstaculizando el suministro de servicios públicos domiciliarios, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, colectores de agua, lluvia, telefonía, realice esta ocupación. Fíjese, aquí vienen ya los elementos que empiezan a ser más polémicos. Este no tanto, pero es relevante. Fíjese, se establece de que este delito se comete en flagrancia durante todo el tiempo en que dure la ocupación ilegítima. O sea, por ejemplo, una persona llegó y ocupó en enero de este año el inmueble. Bueno, resulta que todavía está en flagrancia ahora, en estos momentos que estamos entrando a septiembre. ¿Por qué? Porque mientras esté la ocupación,
sea la flagrancia. Usted dirá, pero ¿cuál es la diferencia? Importante, porque cuando está en flagrancia, por ejemplo, las fuerzas policiales pueden actuar de manera directa. No requiere una autorización judicial especial, sino al estar delito en flagrancia, se puede actuar de manera inmediata. Ahora, ¿cuál es el tema? Y aquí viene este asunto que hemos hablado de la flagrancia, vinculado con este otro aspecto, que es el núcleo de la polémica, que es la denominada legítima defensa privilegiada. Y lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Bueno, ¿qué es la legítima defensa en primer lugar? La legítima defensa es una institución por la cual se excluye la responsabilidad penal por ciertos delitos que se cometan al momento que alguien repele otro delito, ¿no? Y esto, por lo menos lo tradicional, es para evitar que ese delito se vaya a consumar, ¿no? Por ejemplo, no sé, una persona que está tratando de violar a alguien. Bueno, usted llega y le dispara a esa persona. Bueno, hay legítima defensa. ¿Por qué? Porque, en el fondo, usted está tratando de evitar que se cometa el delito. Ahora, para calificar esa legítima defensa hay que ver varios elementos en abstracto, ¿no? Y en concreto también, en rigor. Por ejemplo, si el dispararle yo a esa persona en ese momento era necesario y proporcional a la amenaza, ¿ya? Entre otras cosas. Pero fíjese, aquí entra otro elemento, que es la llamada legítima defensa privilegiada, donde se presume legalmente de que hay legítima defensa en ciertas condiciones. O sea, yo, para defenderme de un delito, cometo delitos, pero la ley presume de que yo he actuado en legítima defensa y, por lo tanto, yo no respondo por los delitos que cometí al repeler otro delito. Y esto ocurre, por ejemplo, el caso clásico. Una persona va a entrar a su casa sin su autorización a través de subir la pandereta y usted lo ve. Usted le dispara a esa persona y lo mata. Bueno, resulta de que usted se presume que no ha cometido ningún delito. Usted dirá, pero es que de repente no era necesario, no era proporcional porque podía haber ocupado otro medio. No da lo mismo. Usted pudo haberle puesto un bazucazo, cosa que obviamente no es posible porque las armas de guerra no están, pero solamente para los efectos de hacer el ejemplo. No hay proporcionalidad ahí porque se presume la proporcionalidad. Ahora, la novedad es la siguiente, fíjense. En los delitos de usurpación se señala de que va a haber legítima defensa privilegiada, ¿no? Y esto mientras dure la ocupación, ¿no? Ilegítima. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que se ha señalado por parte del gobierno es que esto permite que las personas se puedan organizar para los efectos de recuperar el bien ocupado mientras se encuentre la ocupación vigente y se pueda utilizar cualquier medio, se pueda cometer cualquier, entre comillas, ilícito. O sea, le puedo pegar a la persona, lo puedo dejar con lesiones, puedo incluso matar a alguien en ese contexto, y en ese caso va a haber legítima defensa privilegiada donde se va a presumir de que usted actuó de forma legal. Entonces, ese es el tema. Se dice, mira, ¿sabe qué? Van a haber grupos, eso es lo que dice el gobierno a lo menos, que se van a organizar, ¿no? Y van a ir, ¿me entendés?, una turba con palo a poder sacar a la gente. Pero ojo, no solo de su propiedad, esto es lo interesante, porque al incluir dentro de la usurpación también la propiedad fiscal, entonces grupos se pueden organizar para sacar a unas personas que se hayan tomado, por ejemplo, un lugar al lado de la carretera pública. Pueden ir con palo y cuchillo y sacarlos, porque la legítima defensa no es solamente para repeler un delito del cual uno es víctima, sino también un delito que un tercero es víctima. Entonces también, en ese caso, la víctima sería el fisco, el Estado, ¿no? Que es el propietario de ese lugar. Pero yo soy un tercero y que voy a repeler ese delito. Entonces, ese es el problema que se señala que estaría incentivando, ¿no?, la violencia. Y finalmente, en todo caso, esta discusión y esta polémica no existiría si es que tuviéramos instituciones que funcionaran y existiera la certeza de que si a uno le ocupan una propiedad, uno va a la autoridad y de una manera rápida y expedita va a obtenerla de vuelta. Y como eso no ocurre, se abren estos espacios que finalmente da cuenta de la debilidad institucional que tenemos en Chile.